Kaixo. Kaixo, hola, hola de nuevo. Bueno, recordaros que es importante apagar los móviles o tenerlos en modo avión, ¿vale? Eta baita ere, gogorarazten dizuegu gure traola edo hashtag emakumeak. Gaur hemen bizitzen ari garena sareetan partekatu dezazuen. Ekonomiaz, zaintziz eta arrakalez hausnartzeko maila inguruarekin hasiko gara. Os recordamos también que al final podéis hacer preguntas a la mesa y que para ello las tenéis que escribir en los tarjetones que os han ofrecido a la entrada. O si no habéis cogido, podéis pedir a las chicas y chicos que nos ayudan en esta labor. Entregadles vuestras preguntas para que vayamos haciéndoselas llegar a Almudena y de cara a que se respondan al final de esta sesión. Bueno, la sesión de hoy la dinamiza Almudena Cacho. Ella es periodista, dirige y presenta MQP las mañanas del fin de semana en Radio Euskadi. Ha sido voz destacada en programas e informativos desde la década de los 90 y ha presentado y dirigido el magazine de la mañana Boulevard, un clásico de la radio pública vasca. Directora de Punto Radio Bilbao 2007-2010, también ha dirigido y presentado programas y debates televisivos en Euskal Telebista. Es un rostro bien conocido del periodismo en Euskadi y es la que va a dinamizar este debate. Almudena, te cedo la palabra. Es que ricasco, Itxaso. Bueno, ¿qué tal estáis? Me alegra mucho veros aquí, que hayáis sido valientes para desafiar el mal tiempo, que parece que se hubieran puesto de acuerdo cuando teníamos un lleno confirmado en la sala. Es un placer para mí saludaros y también dar las gracias a quienes han hecho posible este encuentro, que me parece de lo más interesante. Quisiera presentaros a las personas que me acompañan en el escenario. Con ellas vamos a hablar durante los próximos 75 minutos, que incluyen 15 para preguntas. Así que seguro que todas las exposiciones que se van a hacer aquí son susceptibles de generar interés y preguntas. No dejéis de hacerlo en los tarjetones que os han facilitado. Aquí está Cecilia Castaño. ¿Qué tal, Cecilia? Hola. Cecilia Castaño Collado, que es doctora en Ciencias Políticas, catedrática de Economía Aplicada, profesora del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Ella es experta en tecnologías de la información y su efecto sobre el empleo y el trabajo de las mujeres. Y ha realizado además muchas investigaciones sobre la brecha digital de género y el acceso de las mujeres a esta sociedad que nos ha tocado vivir, el de la información, la sociedad de la información. María Ángeles Durán se sienta a su lado, es investigadora especializada en el análisis del trabajo no remunerado y su relación con la estructura social y económica. Ha sido catedrática de Sociología y profesora de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde ha dirigido el Departamento de Análisis Socioeconómico y al que aún permanece vinculada. Y su campo principal de investigación es la frontera entre sociología y economía, especialmente el trabajo no remunerado, como decíamos. Al final del escenario, cerrando el trío de ponentes, está Iñaki García Maza. Es psicólogo, psicoterapeuta y coordinador de la Cooperativa de Iniciativa Social ERAIN. Más de 20 años de experiencia laboral dentro del ámbito de la intervención social y de la salud mental comunitaria con personas vulneradas que están inmersas en diferentes problemáticas sociales. Además, colabora como docente en diferentes universidades y proyectos formativos. Tenemos 3 planteamientos generales sobre los que van a intervenir mis compañeros en el escenario. Entre las personas que trabajamos se identifican diferencias por género en lo que llamamos segregación horizontal. Las mujeres se concentran más en los sectores de oficinas, servicios y cuidados, y en la segregación vertical, los puestos altos de la jerarquía y también, por tanto, de poder e ingreso serían más esquivos a las mujeres. De esa segregación, sobre la segregación del mercado de trabajo, vamos a hablar. Y empezamos haciéndolo con Cecilia Castaño. ¿Cómo se concretan, Cecilia, los impactos de la pandemia a los que se suma la guerra sobre las mujeres, con qué efectos en sus vidas y en sus trabajos, que a veces cobran y a veces no cobran por ellos, ¿no? Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí hoy con todas vosotras. Me encanta Bilbao y me encantan estas reuniones feministas que organizáis. Y paso a responderte. Muy bien, adelante. Bueno, vamos a ver. La pandemia y la guerra inciden sobre un problema previo muy importante, que es que, como decías, el mercado de trabajo está segregado, las mujeres están muy concentradas en las actividades relacionadas con los sujetos, con las personas.
actividades de educación, de salud, de cuidado, etc. Y en cambio los hombres son predominantes en las actividades relacionadas con los objetos, en todo lo que es la industria, en lo que son las tecnologías de la información, etc. Claro, sobre esa diferencia, ¿qué ocurrió en la pandemia? Lo que ocurrió fue que en el momento en el que se planteó el confinamiento y no solamente el confinamiento, sino que en los colegios, las escuelas dejaron de funcionar, la salud también era todo online. ¿Qué es lo que pasó? Que los hogares se convirtieron en centros de educación, en centros de cuidados sanitarios, en centros de atención a mayores, en ludotecas, etcétera, etcétera. Y esto ha tenido un impacto sobre las mujeres muy diferente al de los hombres, de manera que las horas totales de trabajo de las mujeres aumentaron muchísimo, del orden de 10 horas más, y en cambio las de los hombres se redujeron en 1 hora, no mucho. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era que el trabajo de cuidados se repartía desigualmente y entonces las mujeres habían aumentado su jornada a lo mejor en 16 horas, los hombres la habían reducido en 1 y ese desequilibrio ha generado muchísima infelicidad, muchísima sensación de que no puedo atender bien ni al trabajo, ni a la familia, ni a los hijos, mientras que los hombres su vida no cambiaba tanto. Por ejemplo, en el ámbito universitario hubo un aumento de artículos enviados por investigadores varones a las revistas científicas y, en cambio, en el caso de las mujeres, mucho menos. A otros niveles, ¿qué ha ocurrido? Pues que también ha habido muchísimas mujeres que tenían que seguir trabajando porque trabajaban en servicios de cuidados, de atención sanitaria, etcétera, etcétera, y ahí han tenido más problemas todavía porque no tenían con quién dejar a sus hijos, de manera que la pandemia ha generado muchos efectos muy negativos. Y termino con esta idea que creo que es importante. La situación de la pandemia, la OIT llama la atención sobre el hecho de que puede generar una cicatriz en la vida de las mujeres, es decir, ese empeoramiento de las condiciones de trabajo y de las condiciones de vida puede tener un efecto sobre tu trayectoria futura. Hay muchas mujeres que están trabajando menos, que se están planteando dejar el trabajo, etcétera, etcétera. Y eso va a afectar a sus posibilidades de empleo futuro, a su cualificación y a sus ingresos. Pero bueno, lo dejo aquí. Bueno, luego volveremos en esa idea de cicatriz que es muy interesante, ¿no? Yendo al detalle del cuidado y de las migraciones y también de la internacionalización de los trabajadores que trabajan en ese sector, a mí me gustaría preguntarle a María Ángeles Durán, ¿cómo es este trabajo? ¿Qué tiene de particular frente a otros trabajos? ¿Está regulado, por cierto? ¿Y cuáles son las jerarquías que se establecen dentro de él y cómo se colocan las personas dentro de esas jerarquías? Bueno, lo primero de todo, aparte de decir que también estoy encantada de estar aquí, lo primero sería tratar de ponernos de acuerdo en qué significa la palabra trabajo. Porque claro, ¿qué es trabajar? Si trabajar es hacer un esfuerzo, o si trabajar es hacer un esfuerzo, y a veces ni siquiera, por el que te pagan. Yeah. El problema con el cuidado es que tampoco sabemos qué es cuidado, porque si nos vamos a los diccionarios, nos dicen algunos que cuidar es estar pendiente, y en cambio en algunas regulaciones laborales nos dicen que cuidar es hacer cosas muy concretas, por ejemplo, dar de comer a un enfermo, lavar a un niño. ¿Qué es cuidar? Cuidar incluye el estar pensando, el sentirse responsable, el sentir relaciones afectivas, o todo eso no forma parte del cuidar. Según la respuesta que le demos a estas preguntas, tendría que responder a lo que me ha preguntado ella. Y a mí me gustaría que en lugar de responder yo, hombre, no puede haber 500 personas hablando al mismo tiempo, pero que fuerais cada uno de vosotros y vosotras quienes pensaseis qué es trabajar, qué es cuidar, qué es ser pagado y no ser pagado, en qué lugar querría yo estar. Y en resumen, como lo que me ha preguntado es sobre la internacionalización, pues yo diría que el mercado del trabajo es universal. La mayor parte de los gobiernos no quieren alentar las inmigraciones.
Muchas veces las prohíben, otras veces las toleran y solo en algunos casos muy limitados, por ejemplo, enfermeras, alientan a que vengan, no a que se vayan, porque tienen escasez. Pero el mercado es mundial, las regulaciones son locales y cada país decide cuántos policías, cuántos guardias civiles, cuántas personas, en definitiva, pone en contra de la inmigración. Si no fuera porque hay fuerzas que impiden la inmigración, con la desigualdad enorme que hay a nivel mundial, en estos momentos las estadísticas lo que nos dicen es que hay un 16% de los más o menos 8.000 millones de personas que somos la población mundial que se quieren mudar de país definitivamente. A España más o menos le calculan 35 millones de personas que querrían venirse aquí definitivamente desde otros países y gran parte de ellos entrarían por el cuidado si el cuidado se desregulara laboralmente. Os da idea de la complejidad, de la internacionalización. Por una parte, no queremos, la mayor parte de los ciudadanos de este país, estar en el sector del cuidado y, por otra parte, tampoco queremos que vengan nada más que aquellos justitos que necesitamos. ¿Y luego cómo se integran? Bueno, eso lo dejo para la siguiente pregunta. Muy bien, muy bien. Pues vamos a trasladarle también ahora al tercero de los invitados una reflexión a Iñaki García Maza sobre las realidades laborales de las mujeres en situación de vulnerabilidad social y de sus necesidades específicas para su inclusión social, ¿no? ¿Ha aumentado, Iñaki, o disminuido o se ha mantenido la exclusión social en España, en Euskadi? ¿Habría que cambiar las políticas de inclusión o estamos hablando solamente de generar empleo y solucionar los problemas? Porque creo que no es solo eso en lo que tenemos que detenernos, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, yo primero, igual que mis compañeras, también agradecer a la organización la invitación, que en este caso particular me ha hecho especial ilusión e incluso me emocionó mucho la posibilidad de estar aquí hoy y también poder hablar de cuidados también desde otra perspectiva. Y en la línea de lo que tú preguntabas, los datos, al menos del último informe FOESA, nos indican que sí, que efectivamente la exclusión social a nivel del Estado español ha aumentado de un 8,6% en la última medición en 2018 en la actualidad como unos 4 puntos porcentuales más. Estamos ahora mismo como en un 12,7% de población española que se encuentra en una situación de exclusión o de grave exclusión social. Esto que seguramente tiene que ver con diferentes factores, incluidos el factor de la pandemia, yo creo que responde también a una lógica que tiene que ver con el sistema mundo global y estos últimos años de perspectiva neoliberal, ¿no? De hecho, yo soy de la generación que recuerda cómo hace unos años el ser mileurista era hablar de precariedad, cuando ahora el ganar 1.000 euros seguramente para muchas personas viene a ser como un objetivo que en muchos casos es muy difícil de alcanzar. Es verdad que el trabajo remunerado, al menos, tal y como lo veníamos entendiendo desde un tiempo a esta parte en la intervención social, venía a ser como el objetivo a conseguir para muchas personas en situación de vulneración de derechos sociales, pero en este momento la realidad del trabajo, por la precarización de la vida que hemos vivido en este último tiempo, no es el factor fundamental de inclusión. Primero, porque en la mayor parte de las situaciones que vivimos, el trabajo no permite un nivel de satisfacción de necesidades pleno. Por otra parte, tampoco ayuda a insertar en la comunidad, porque el trabajo ha dejado de ser como la palanca de inclusión global, ¿no?, sino requiere de otro tipo de apoyos. En el ámbito de la igualdad, si cruzamos la variable políticas sociales con la variable igualdad, que yo creo que no solamente es una opción, sino que es una necesidad imperiosa, ¿no?, el de poder articular políticas integrales a este nivel. Si mezclamos las dos, como digo, nos damos cuenta que dentro de la brecha de clase de la que hablamos, ¿no?, dentro del ámbito de la exclusión, si hablamos también de brecha de género, son las mujeres las mujeres en situación de vulneración de derechos sociales las que se encuentran en una situación todavía peor de cara a la inclusión en el mercado laboral. Porque para ellas, en muchos casos, el tipo de trabajos que socialmente les adjudicamos tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con que sin poder tener la garantía de protección social que permita tener a sus hijos e hijas que tienen la mayor parte de veces a su cargo, con lo cual el acceso
a un empleo normalizado, que en este caso es más vulnerable o más inestable, si a la vez no lo contrapesamos con una política social de apoyo a la conciliación, se hace doblemente difícil en este caso, ¿no? Es como si en el ámbito de la inclusión los problemas no solamente se suman, sino que se multiplican, ¿no? A la hora de... Entonces, efectivamente, yo creo que el trabajo no está siendo en este momento como la vía solamente, ¿no? Sin quitarle la importancia que tiene en este momento, pero no es la única vía. Tiene que ser complementada con otro tipo de políticas de conciliación, de apoyo a la inclusión, de acompañamiento social, de vivienda, de salud, educación, etcétera, etcétera. Luego veremos si eso se está haciendo y en qué momento se encuentra. Vamos a par el segundo planteamiento, que es vamos a ahondar en la brecha salarial entre mujeres y hombres. Y nos acercamos para ello a la ciencia y a la tecnología, que es el campo de Cecilia, lo que Cecilia Castaño llama cielo digital, que ha sido tan determinante en la pandemia, ¿no? Y que constituye una de las caras de la moneda de la acción en la crisis sanitaria y sus consecuencias en todos los órdenes. Y luego la otra cara, que también es igual de importante e imprescindible, la enfermedad además lo ha demostrado, es el cuidado, también en múltiples ámbitos. Así que cielo digital por una parte y tierra de cuidados por otra, y diferentes brechas digitales, laborales y de tiempos. Cecilia. Bueno, la pandemia nos hizo darnos cuenta de la importancia de la ciencia, porque sin la ciencia, sin las vacunas, no estaríamos como estamos aquí hoy. Eso lo tenemos que tener muy claro. También nos hizo darnos cuenta de la importancia del cuidado, porque sin cuidados no hay vida, no hay economía, no hay nada, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Que en el ámbito de la ciencia y de la tecnología es un ámbito abrumadoramente masculino. Como comentaba antes, en relación con los empleos, pero también ocurre en relación con los estudios, todo lo que tiene que ver con ciencia, con tecnología, con ingeniería, con matemáticas, son sectores fundamentalmente masculinos. Las mujeres no entran ahí, mucha gente dice, es que no les gustan las matemáticas, no les gusta la tecnología. No es cierto. Las mujeres hemos estado en los inicios de la revolución digital, fueron mujeres las que hicieron todo el software con el que se manejaban los ordenadores y descubrieron cosas fundamentales como los compiladores para que las personas podamos relacionarnos con las máquinas. Entonces, el papel de la mujer es importantísimo. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que ese sector ha adquirido importancia, se llenó de hombres y, claro, las mujeres no estamos ahí y esto implica un problema muy importante porque donde se está decidiendo qué se investiga, qué problemas son relevantes, por dónde va a ir el futuro de la humanidad, que es lo que nos están poniendo por delante, ahí hay poquísimas mujeres. Entre los 20 megarricos de las tecnologías digitales, solamente hay 2 mujeres. Una viuda, que es la viuda de Steve Jobs, y una ex, que es la ex de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, ¿eh? Y Sheryl Sandberg, que estaba en Meta, ha abandonado este verano porque no soporta esa cultura masculina en la que tampoco las mujeres nos sentimos a gusto. Este es un problema importante, ¿eh? Porque, como digo, en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la tecnología, es donde se está generando el futuro. Si las mujeres no estamos ahí, se diseña un futuro que no es para nosotras. Pero luego hay otro problema que, si me permites, quería hacer una breve referencia también. Esta brecha es muy importante, pero hay otra brecha también muy importante, que es la brecha digital, puramente la brecha de los usos y sobre todo de las habilidades. Las mujeres, no solamente en España, sino en todos los países de la Unión Europea, en Estados Unidos también, las mujeres tenemos menos habilidades digitales que los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que sabemos hacer menos cosas. Sabemos hacer cosas más importantes en muchos sentidos porque utilizamos mucho más las tecnologías para educación, para salud, para redes sociales, para relacionarte con la familia, etcétera, etcétera. Y en cambio los hombres las utilizan más para juegos, para la banca, para cosas más instrumentales, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que a la hora de la verdad tienen menos habilidades digitales y esto afecta negativamente a tus oportunidades de empleo. Entre las mujeres
inactivas, si no tienes habilidades digitales, tienes muy pocas probabilidades de entrar en el mercado de trabajo. En cambio, un hombre que no tenga habilidades digitales puede entrar en el mercado de trabajo porque lo que le están pidiendo es músculo, no le están pidiendo cerebro. De la misma manera, cuando... Sí. Bueno, María Ángeles, luego me corriges. De la misma manera, desde el punto de vista del empleo, las posibilidades de las mujeres que tienen habilidades digitales son mucho mayores. E incluso en estudios que hemos hecho nosotros hemos comprobado que las mujeres que tienen habilidades digitales avanzadas tienen muchas más probabilidades de tener un empleo permanente, no un empleo temporal. Entonces, esto es importantísimo. Por eso las brechas digitales, que además mucha gente dice, nada, esto se resuelve de forma natural. Cuando las niñas de ahora, que manejan muy bien los móviles, crezcan, pues sabrán manejar todo. Eso no es cierto. Llevamos más de 20 años investigando, nos dicen lo mismo y eso no ocurre, porque al final ese ambiente que hay en los estudios y en los empleos hace que las mujeres lleguen poco y que muchas de las que lleguen abandonen. Entonces, ahí tenemos que hacer un esfuerzo enorme por solucionar esas brechas digitales. Sí, que además, con lo que has expuesto, pues da la impresión de que puede ser uno de los grandes problemas del futuro inmediato dentro de las jerarquías de los trabajos, ¿no? De los trabajos Sin duda. con más futuro, mejor remunerados, con más poder y capacidad de cambio sobre la sociedad. Y podemos quedarnos fuera. Bueno, entre lo que cobran las mujeres y los hombres, eso que hemos llamado brecha salarial, la brecha salarial es un concepto, yo creo que ya extendido y además entendido. Pero a mí me ha parecido un concepto más desconocido, el del salario sombra, del que podemos hablar, para hablar también de la regulación del mercado de trabajo, que ha quedado pendiente de la pregunta anterior. Un concepto, y un salario, que nos ayudaría a poner precio, a dotar de valor también y a elaborar presupuestos, como dice María Ángeles, a quien he leído en este sentido. Este es un enunciado sencillo, que parece muy fácil, para una realidad muy compleja, que yo creo que, como decía ella antes, ¿no? Es complicadísimo abordar el asunto de los cuidados, regular ese trabajo, tiene que ver con la migración, tiene que ver con las políticas de lo justo, pero no pasarnos. Es muy complicado, creo yo, pero supongo que no es imposible. Ay, me encantaría decir que no es imposible, pero solo que me encantaría. Bueno, primero, seguro que por modestia ella no lo va a decir, pero entonces lo digo yo. Por favor, no dejéis de leer el artículo que ha salido ayer en El País de Cecilia Castaño sobre Arrogancia 4, en el que describe de una manera divertida, inteligente, profunda, todo lo que queráis, el tema de la diferente manera de relacionarse hombres y mujeres con la digitalización. Me pareció un hallazgo brillante. Así que perdóname, pero aunque no sea su agente, creo que vale la pena, ¿no? Luego también quería empezar con algo que no me ha preguntado, pero que me parece conveniente decirlo, que es que no os hagáis ilusiones de que podéis cambiar el mundo, en el sentido de que si estáis pensando en términos locales, o sea, si estáis pensando en Euskadi o el País Vasco, o incluso en España, todo el País Vasco, su población cabe en un barrio de Ciudad de México, por ejemplo. O cuando hacen la planificación urbana en Shanghái o en Pekín, dicen, bueno, vamos a crecer un poquito por aquí, y ahí meten 2,5 millones nuevos de personas. O sea que lo que vaya a pasar aquí, en grandísima parte, va a depender de lo que va a pasar por otros sitios, ¿no? De modo que la idea de meter globalización a tope, o sea, aquí podemos hacer un poquito aquí y ahora, pero el mundo es grandísimo y aquí somos una gotita muy pequeña que además va para abajo porque estamos, como sabéis, perdiendo población porque tenemos pocos hijos y tenemos pocos hijos porque tenemos valores contradictorios. Y entonces un valor contradictorio es libertad, igualdad, vivir bien, tecnología, etcétera, etcétera. Y otro distinto es, ten un hijo, cuídale, estate gestándole durante 9 meses, pasa todos los riesgos y luego cuídale durante unos 40 años, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es cuidar? ¿Cómo lo vamos a resolver? Y ya, para que no me regañen demasiado, vámonos al tema concreto del salario sombra. El salario sombra es que
todos mis colegas, y yo he sido catedrática en la Facultad de Económicas, colegas tienden a creerse que la economía es el estudio de la circulación, la distribución, bueno, etcétera, etcétera, de los bienes escasos, y hasta ahí estamos de acuerdo, y luego le añaden una coletilla, que es, y que se puedan medir porque tienen precio. Bueno, pues según el Instituto Nacional de Estadística, en España, por cada 100 horas, que es el recurso principal productivo que produce la economía española, y en Euskadi es incluso peor, bueno, peor o mejor según se mire, pues hacen falta complementarlo con 130 horas gratuitas que se producen en los hogares y que son fundamentalmente de cuidado. Cuidado que consiste en barrer, en pensar qué vas a comer al día siguiente, en llevar al niño al colegio, en ver a tu suegra cuando tiene Alzheimer, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, por cada 100 horas del mercado de trabajo se complementan con 130 horas, que sobre todo, ¿quién las pone? Las mujeres. Mujeres. ¿Quién las paga? Nadie. ¿Cómo se podría hacer? ¿Se las podría pagar? Pues decidme cómo de un sistema productivo que tiene dos pilares fundamentales que entre sí se conectan absolutamente, o sea, son como dos pozos artesianos o dos cenotes, ¿no?, que por debajo se comunican, en cuanto tocas un poquito de uno de los pozos, ¿qué pasa en el otro? Pues que todo se altera. ¿Tú quieres tocar un poquito por aquí? Se altera el pozo remunerado. Si en España, no digo en Euskadi, los datos para Euskadi los publicó Emakunde en un volumen sobre políticas de cuidado y lo podéis ver. Bueno, si se toca el 10% del cuidado que ahora se hace en los hogares y se traslada a los servicios públicos, el total de funcionarios en España, servicios públicos, es más o menos 3,5 millones de personas. Para hacer, suponiendo que la productividad sea la misma, un trasvase, o sea, quitarle a los hogares la carga del 10% nada más del cuidado que producen, ¿sabéis cuántos empleos habría que crear? 2,5 millones, perdón, 2,8 millones, porque según podéis hacer vosotros, que lo podéis repetir con el mismo algoritmo que se emplea a partir de la encuesta de población activa para calcular los empleos equivalentes a tiempo completo, el trabajo que se hace en los hogares equivale a 28 millones de empleos. Descargar a los hogares de un 10% requeriría crear 2,8 y ahora mismo todo el sistema tiene 3,5 millones. ¿Os imagináis crear 2,8? Pensad, por ejemplo, en el sistema fiscal. Pensad, por ejemplo, en el urbanismo, creando nuevos y nuevos y nuevos edificios para producir servicios. Pensad, por ejemplo, en el transporte, pensad en los cambios legales. Bueno, si quisiéramos descargar un 10%, por lo menos para hacer cálculos, para hacernos una idea, ¿cuánto nos costaría? Y eso es el salario sombra. El salario sombra es lo que los economistas dicen o decimos que es lo que valdría una cosa suponiendo que aunque no tiene precio se lo diéramos. ¿Cuánto valoraríais vosotros y vosotras vuestro trabajo cuando cuidáis o el de la persona que os cuida? ¿Al precio legal, al salario mínimo, al máximo, al medio de mujeres, al medio de mujeres calificadas, no cualificadas? Tenéis 40 indicadores distintos, el que queráis. Pero eso sería el salario sombra. Ahora, si le ponéis un salario sombra, por ejemplo, de 6 euros a la hora, que sería un mínimo, o le ponéis de 12 euros, que puede ser, por ejemplo, lo que se pague aquí a una empleada de hogar por horas, o le ponéis el que digáis, el que queráis. Primero habría que ponerse de acuerdo los economistas y los que diseñan políticas sociales, porque si uno dice 6 y el de más allá dice 52, pues a ver cómo hacemos un presupuesto público, ¿no? Pero poneros de acuerdo. Suponed, para hacerlo muy sencillito, que fuera nada más a 10 euros. Bueno, nada más, es mucho. 10 euros, en algunas zonas 10 euros es mucho. 10 euros, 2,8 millones solamente por el 10% de sustitución. Haced cuentas y calculad lo que eso cuesta al año. Y ya termino. Mañana os presentan un presupuesto público y te dicen, mira, vamos a sacar un nuevo presupuesto para desviar, absorber un 10% del mercado. Pero, claro, no lo voy a sacar porque sí, porque se me aparece una varita mágica. Esto significa X miles de millones. ¿Esto de dónde lo voy a sacar? De tus impuestos. O le dejo sin dinero a educación, a transporte, a justicia, a defensa.
¿Queréis pagarlo o no queréis pagarlo? Se lo contáis a vuestras amigas, a vuestros amigos, al compañero, al jefe, al vecino. Oye, ¿tú aceptarías para que el 10% de los casos más agudos se liberen del 10% de la carga? ¿Aceptarías una subida de impuestos? Pues no nos vamos a hacer ilusiones después de todo esto. Iñaki, a ver, acercándonos al ámbito de la exclusión social, ¿de qué manera ha crecido la desigualdad salarial entre mujeres y hombres, la brecha de la que estamos hablando? ¿Qué cifras se le ponen a la pobreza real en Euskadi? ¿Qué podemos decir también de la brecha de clase? Porque estamos hablando de mujeres, de personas migrantes, de jóvenes, de familias y de hogares, claro. Mira, solamente en Euskadi, los últimos datos, al menos que yo he podido manejar, nos hablan de que esta tendencia global como de aumento de la brecha entre ricos y pobres se sigue aumentando. En una perspectiva así como muy particular y, como os decía, ¿no?, con los datos en la mano, vemos que efectivamente la pobreza en Euskadi al menos, y entiendo que de forma similar en otros lugares del Estado, tiene un rostro de mujer joven y de mujer joven extranjera. Con lo cual, claro, yo cuando pues preparando un poco que coincide más con lo que al menos vemos en el trabajo cotidiano dentro de la intervención social, ¿no?, de cómo la mayor parte de los programas que al menos desarrollamos, pues es este perfil de población el que atendemos, ¿no?, o el que en mayor vulnerabilidad o en mayor situación de vulnerabilidad social se encuentra en este momento, ¿no? Entonces, claro, desde una perspectiva como de política de inclusión estamos hablando que si vivimos una sociedad, como hablamos al inicio del Congreso, ¿no?, como cada vez más envejecida, en Euskadi al menos, e entiendo que en otros sitios del Estado es igual, el futuro pasa por que rejuvenezcamos nuestras sociedades, incluyendo personas migrantes, que son además las que aumentan los índices de natalidad. Claro, hablar de una política efectiva de inclusión social y de políticas sociales es hablar de qué sociedad a futuro queremos diseñar para los próximos 10 o 20 años, ¿no? Con lo cual, esto, a mí al menos desde la intervención muy micro, muy en el terreno, ¿no?, me habla un poco como de qué futuro pienso o qué perspectiva a un nivel de inclusión global, colectivo, podemos pensar cuando estamos hablando de políticas sociales, ¿no? Es decir, hablar de política social en este momento, de política de inclusión, es hablar del futuro. Claro, en ese sentido, en lo que planteábamos antes, ¿no?, yo creo que no podemos pensar en este momento una política de igualdad real sin hablar de políticas sociales y viceversa. No es real que podamos hacer una política social sin una mirada como de igualdad de género, ¿no? Pero es que es un poco más allá, ¿no? Tenemos servicios sociales que durante mucho tiempo, fijaos que la primera ley de servicios sociales de España se acaba de aprobar esta semana, ¿no? Yo todavía la verdad es que reconozco que no la he podido leer, habrá que echar una ojeada a ver qué es lo que dice, pero ya nos habla de cómo los servicios sociales vienen siendo como el hermana pobre, digamos, del estado del bienestar, ¿no? Cómo hemos ido construyendo un estado de bienestar en democracia, un estado social aparentemente, pero que no ha potenciado adecuadamente todo lo que tiene que ver con los servicios sociales. Tenemos servicios sociales poco financiados, muy centrados solamente en la pobreza, en la marginación, ¿no?, que ha sido como su lugar político habitual, cuando la sociedad se ha ido complejizando, ¿no? Y quizá tengamos unos servicios sociales muy centrados en este ámbito de la exclusión, pero poco centrados en lo que son las problemáticas sociales, ¿no? No sé, en la intervención, trabajar con violencias machistas, nos está hablando de que los servicios sociales están trabajando o deben de trabajar con políticas, o sea, con problemáticas sociales, no solamente con la exclusión como tal, ¿no? O hablar de que los servicios sociales se han visto reducidos solamente a una esfera, implica la necesidad de poder ampliarlos a otras esferas. Es muy difícil, por ejemplo, que una mujer con hijos y que está sufriendo en este momento episodios graves de violencias machistas como las que conocemos todos los días, es imposible que podamos hacer una política de inclusión efectiva si vivienda no amplía el parque público de vivienda que podemos dar a estas mujeres para que vivan solamente separadas, ¿no?, del municipio donde vive su agresor. Es decir, si no incluimos políticas de vivienda a la hora de articular políticas sociales, no nos sirve de nada. O si tenemos comunidades, ciudades diseñadas en segregación de clase, como estamos viendo ahora mismo en cualquier barrio de Bilbao, ¿no?,
Tampoco podemos soñar que en un tiempo estas comunidades segregadas puedan generar como espacios de inclusión, no solamente de género, sino también de clase, de raza, etcétera, etcétera, ¿no? Por no hablar desde el punto de vista capacitista de cómo tenemos diseñadas las ciudades a nivel de movilidad o de acceso a los recursos básicos, ¿no? Entonces es como la necesidad de pensar o de repensar las políticas de inclusión y las políticas de igualdad desde una perspectiva de transformación social. Es decir, no podemos pensar que solamente si pensamos cómo queremos vivir de aquí a 10 o 20 años, no podemos delegar solo esto en las políticas sociales, en las políticas de igualdad, sino que tenemos que desarrollar políticas como más integrales. El problema viene, o al menos yo que me las tengo que ver habitualmente, no solamente en intervención global, o sea, como directa, sino a la hora de gestión de proyectos, viene cuando tenemos como políticos o departamentos estancos, como sectores políticos que se encargan de aspectos muy diferentes, que tiene sentido dentro de un Estado de Derecho, ¿no?, como democrático, pero si no hay como una interlocución entre departamentos o entre sectores, es muy difícil poder hacer políticas integrales. Eso, porque siempre que alguien dice, no, esto requiere una política integral. Si no tiene un director y un presupuesto, a la hora de la verdad no se concreta en nada, ¿no? Se quedan como en buenas palabras o en buenas intenciones, ¿no? Entonces y aprovechando además que este es un foro en el que me oye mucha gente, ¿no?, como poder reivindicar esto, ¿no?, el concretar espacios de coordinación política bajo presupuesto, con liderazgos claros, donde integramos diferentes sectores e instituciones a la hora de poder hacer una política de inclusión real y con perspectiva de género. Tercera pregunta general, y luego pasaremos a las preguntas que tengáis para los invitados. Vamos a hablar de corresponsabilidad y diversidad sexual en el cuidado. Y a Cecilia Castaños le vamos a preguntar sobre cómo la inflación que estamos viviendo ahora, los impuestos o las medidas anticrisis están afectando a hombres y a mujeres. ¿Por qué afectan de tan diferente manera a unos y a otros? Antes ya hablabas también de la importancia del cuidado, ¿no?, que es imprescindible para la vida, en la economía, y también la injusticia y en cierta forma, la ineficiencia, como dices tú, de no remunerar este trabajo. Una remuneración que, por otra parte, resulta complicadísima, como ya hemos visto. Bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? La económica. Bueno, voy a ir parte por parte porque si no, no hay manera. Vamos a ver, la inflación nos perjudica a todos, ¿eh? Porque la inflación impide el cálculo económico y entonces no sabes si lo que vas a ganar te va a permitir llevar una vida digna. Pero cuando decimos que afecta más a las mujeres que a los hombres es porque, fijaos, la inflación ahora mismo lo que está subiendo son los productos básicos, los alimentos, y en ese sentido las mujeres son mucho más sensibles, son mucho más conscientes del problema de la inflación. ¿Por qué? Porque son las que hacen la compra, las que ven cuánto les cuesta poner una alimentación razonable para su familia, cuando en cambio a los hombres pues les interesa mucho más el precio de la gasolina, ¿no? Sube la gasolina y bueno, pues se lía, ¿no? Y en cambio las mujeres son mucho más conscientes de todos estos, de la importancia que tiene. Pero además hay otros elementos que también hacen que las afecten más. Tengamos en cuenta lo que hemos dicho antes, que las mujeres están empleadas en sectores de cuidados, que tienen peores contratos y peores salarios, que tienen menos fuerza sindical, donde los salarios muchas veces no se negocian, se sube lo que quiere el empresario si es que quiere subir algo. Tienen menos horas de trabajo, en general están más desguarnecidas frente a la inflación, pero además tienen más responsabilidades porque son las que se hacen cargo de los niños. Los hogares monoparentales están en su mayoría encabezados por mujeres, se hacen cargo de los mayores, se hacen cargo de los dependientes. Entonces, desde ese punto de vista, la sensibilidad de las mujeres a la inflación es muy importante y mayor que la de los hombres, ¿no? Luego, con respecto a los impuestos, eso también fue un artículo que publicamos en El País hace unos meses que se llamaba Menos impuestos, menos bienestar, más desigualdad. Porque a mí me preocupa mucho, antes ha salido el tema de los impuestos, me preocupan mucho esas ideas que hay de que el dinero de los impuestos está mejor en el bolsillo de los particulares, ¿no? Pero claro, si el dinero de los impuestos está en el bolsillo de los particulares, ¿cómo pagan la educación? ¿Cómo pagan la salud?
¿Cómo pagas todas estas cosas? En ese sentido, hay una cuestión clarísima. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Iñaki y además yo también es un tema que me parece importante. La solución a la desigualdad de género no es el empleo, porque las vidas de las mujeres muchas veces cuando tienen un empleo empeoran, porque sus vidas se vuelven como las de los hombres, tienen un horario tremendo, tienen muchísimas responsabilidades y en cambio no han perdido toda la carga de cuidados que tienen. Pero lo importante es que cualquier mujer, para trabajar, para tener un trabajo digno, con un horario razonable, etcétera, etcétera, necesita servicios públicos de cuidados. No necesita tiempo. O sea, vamos a ver, tiempo claro que necesitan, todas las mujeres necesitamos tiempo, pero si a las mujeres solamente se les da tiempo y no se les dan servicios, se retrasan en el mercado, se retraen en el mercado de trabajo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay una relación directa entre los impuestos para financiar servicios de cuidado y el empleo femenino. Entonces, si se opta, como se optó, por ejemplo, en la gran recesión que empezó en 2008 y más o menos terminó en términos de crecimiento en 2014, aunque todavía no nos hemos recuperado de aquella crisis, particularmente los jóvenes y en gran medida las mujeres. Claro, en aquellos momentos había que reducir gasto y se optó por reducir gasto en servicios públicos. ¿Y a cambio de qué? A cambio de que las mujeres se hicieran cargo en sus hogares de todo lo que no daban los servicios públicos. Y eso es un mal negocio. Eso es un mal negocio desde el punto de vista presupuestario. ¿Por qué? Porque más vale que las mujeres trabajen, que paguen impuestos y que se financien servicios públicos, que el PIB crezca, no por otras razones, sino porque hay más mujeres trabajando, porque hay más servicios públicos que además emplean a más mujeres. Ese es hacia donde tenemos que ir y no hacia estas políticas que dicen no, reduzcamos impuestos porque yo hago con mi dinero lo que me da la gana. Vale, tú debes tener mucho dinero y puedes hacer lo que te da la gana, pero la mayor parte de la gente y sobre todo la mayor parte de las mujeres, para poder trabajar, para poder tener un horario razonable, un salario digno, para poder vivir con seguridad y con libertad, necesitan los servicios públicos de atención a niños, de atención a mayores, cada vez más importante, de educación, etcétera, etcétera. Y esa es la cuestión. No sé si me he dejado algo. Bueno, volveremos sobre ello, sí, seguramente. Además, este es el asunto también, yo creo que del millón, ¿no? Es efectivamente el de la corresponsabilidad y la diversidad sexual en el cuidado, que parece que por ahí es por donde deberían ir las cosas, ya que si tenemos que extraer simplemente para poder cubrir ese 10% que he puesto como ejemplo antes María Ángeles, se desbarata toda esta arquitectura social que tenemos, habrá que repartir lo que hay, porque lo que hay se necesitará seguir siendo cuidado, ¿no? Desde los niños que ahora mencionaba Cecilia, cuando somos pequeños, hasta los cuidados de las personas mayores a las que todos, si nos va bien, vamos encaminados, ¿no? Se necesitan cuidados durante toda la vida. Parece que a los más pequeños se les cuida de oficio, ¿no? O sea, yo he querido tenerlos, los tengo que cuidar y ya está. Ahora empezamos a tener también en cuenta el cuidado asociado al envejecimiento porque ya ha desbordado el presupuesto de los hogares, donde las mujeres trabajan y donde a todo no se llega. Los cuidados que comporta la vejez específicamente. En este caso, yo le voy a pedir a María Ángeles una reflexión sobre esto, pero por supuesto puedes extenderte por lo que tú quieras. Más vale. Bueno, vamos a ver. Has hecho una afirmación que yo creo que hay que pensársela. A ver. ¿De verdad a los niños los cuidamos de oficio? Sí, pero con los niños que tenemos. Claro. Lo que venimos haciendo toda Europa y todo el mundo desarrollado, es decir, como los niños dan tanto trabajo, como tuve tantas náuseas, como me dolió tanto al parir, que no me pillen en otro. Y entonces el déficit que tiene ahora mismo, solo para mantener la población tal como está, el País Vasco, es de 0,7 hijos por mujer. O sea, lo repito, para seguir siendo los mismos sin tener que depender de que nos traigan los hijos de las mujeres de otros países, que son las que pagan la cuenta, para eso tendríamos que tener 0,7 hijos más por mujer. Ha quedado claro, ¿verdad?
O sea, que es cierto que a los hijos que tenemos les cuidamos, claro, pero porque no tenemos hijos. Y como no tenemos hijos, nuestra población tendremos que dejar de ser lo que hasta ahora hemos sido, que a lo mejor es estupendo, que seamos de otra manera muy distinta en el futuro, pero que quede claro que el déficit actual es de 0,7 hijos por mujer. Y que hemos llegado a esa conclusión porque hemos querido, hasta cierto punto. Porque a veces lo de que tenemos los hijos que queremos, hay quien quiere tener menos todavía, pero también hay quien quiere tener más. Y no hay manera de tener más, en muchos casos. Elon Musk, ¿no? Eso es una cosa. Ahora, en Euskadi hay un tesoro que se llama Eustat, ¿no? Y Eustat produce unas estadísticas estupendas y hace más estudios de empleo del tiempo que ninguna otra comunidad autónoma y casi que ningún otro país del mundo, ¿no? Entonces yo os recomendaría que antes de contestar o de hacer vuestras mis respuestas, os fuerais a la nota de prensa, que son 3 páginas nada más, que ha sacado Eustat sobre sus previsiones de futuro, y veáis lo que dice. O sea, seremos más viejos, por supuesto, nos casaremos o no nos casaremos, más bien no nos casaremos, en cualquier caso más tarde, hasta los 30 años es la media de estar los hijos en casa. Cuando antes decía que les cuidamos hasta los 40, os reíais, pues no os reáis, porque la media de irse de casa ahora ya está en los 30, ¿eh? Y si viene una epidemia, se vienen para atrás muchos otra vez. En fin, y me habías dicho, ¿y los viejos? ¿Qué pasa? Sí. Con perdón de los viejos, a mí es que me da mucha rabia que no me dejen decir, tengo que decir envejecimiento, que suena bien, pero viejo no, porque suena mal. No. Bueno, pues, ¿yo qué soy? Senior, anciana, de largo recorrido, como decían. Bueno, pues ya está, no sé. Bueno, pues aquí esta de largo recorrido, pues está mirando alrededor. Claro, ya se me ha muerto un marido con el que viví 50 años, empiezan a escasear alrededor los amigos, las amigas, y bueno, el panorama es el que es, y hay que llevarlo como se pueda, ¿no? Pero el como se pueda, vamos a ver, ¿de verdad estamos llevando el envejecimiento como se pueda o como nos dejan? Como nos dejan. Yo qué sé, falta tanto por hacer en relación con ese campo, que no solo es cuidar, que es sobre todo la libertad. ¿Sabéis que cuando uno llega cerca de morirse, de repente te quitan la libertad? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Hemos avanzado infinito en la libertad del nacer. Oye, ¿dónde está la libertad del morir? ¿Por qué me tiene que decir un comité, tú no te mueres? Oye, si yo ya me quiero morir, ¿qué? ¿Dónde está el límite en el que puedo decir, yo me voy? He llegado al punto en que creo que tengo derecho a salir por esa puerta. Bueno, pero antes de salir por esa puerta, bueno, que yo no quiero, que no me abráis la puerta. Pero bueno, de momento, a mí que me cuiden menos. Mira, no era lo que pensaba decir, porque os puedo recitar después, si queréis, 40 libros y artículos y cosas sobre cosas en serio. Pero ahora va una broma, que también en los congresos puede haber una broma, ¿no? Y digo, no me cuidéis, dadme oportunidades de reírme, de irme a bailar, de conocer gente interesante, y que no piensen que porque una es de largo recorrido, pues tiene que estar pensando en ser una excelente abuela, etcétera, etcétera, y todas esas cosas. O sea, dadme buenas pensiones, dadme sitios a los que ir, que me sea fácil. ¿Sabéis cuánto tiempo tengo que esperar en mi centro de deporte y mantenimiento? Están entrando los del año 16. O sea, quiero decir, los que pidieron entrar a hacer deporte en el año 16. Y digo, ya que me voy a morir y todavía no he tenido la oportunidad de ir a hacer un poco de deporte, que me voy a morir. Sí. Así que, en fin, bueno, que mira, que vamos a durar mucho, y ya con esto... De verdad que no lo pensaba hacer, que podéis leer mi último artículo que se llama Las edades sin nombre, por ejemplo, donde me refiero a la vejez en serio, etcétera, etcétera. Pero yo nada más quería terminar con una pequeña broma a esto, ¿no? ¿Qué suerte tienen los hombres a la hora de morirse? Porque, fijaros, se mueren guapos, ricos y felices. Se mueren guapos porque tienen una mortalidad pésima. O sea, se mueren pronto. Claro, no les
no les dio tiempo a estropearse. Pero se mueren ricos, ricos, porque, como bien habéis estado diciendo, ellos, su objetivo es venderse en el mercado de trabajo. Se venden el que puede muy bien, la mayoría regular, pero bueno, al menos tienen unas pensiones decentes, han acumulado patrimonio, saben gestionarlo, como decías, saben entrar en la banca, se mueren más o menos ricos y sobre todo se mueren felices. ¿Por qué se mueren felices? Porque tienen una inteligencia colectiva extraordinaria. Y entonces, fijaros en las edades de los emparejamientos. Una mujer nos toca a todas, como promedio estadístico, pasarnos los últimos años de nuestra vida 10 años solas. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de inteligencia colectiva y también de biología, y los hombres se mueren pronto. Nos quedamos con un hombre con el que nos hemos emparejado, las que se emparejen con un hombre, que son la mayoría. Entonces, nos hemos emparejado con un hombre que es más viejo que nosotras en primer emparejamiento y además él se muere. En Euskadi creo que 6 años, me parece que he visto Euskadi que está hablando de 6 años de diferencia. Total, que entre los 4 que era más viejo y los 6 que se muere antes, ya te has quedado con 10 años. Entonces, apáñatelas para tener unas buenas redes de cuidado para el final de tu vida, porque como piensas que te va a cuidar el compañero, nanay, a él le comparas tú, a él le cuidarás tú, pero él a ti no te va a cuidar, y nada más. Por eso digo que se mueren felices, que les cuida. Iñaki mantiene que la diferencia de los cuidados que desarrollan los hombres y las mujeres genera un sufrimiento que no se puede medir solo, que también en cada persona, ¿no? Individualmente tenida en cuenta como tal, sino un sufrimiento colectivo. Y también me gustaría preguntarle o pedirle una reflexión sobre la transición del mercado del empleo protegido al mercado abierto de las personas con discapacidad, que es algo de lo que habías hablado en tus reflexiones. Sí, yo, al hilo de lo que comentaba María Ángeles, que me pareció muy interesante, también pensé un poco en cómo, pero bueno, que me ha venido un poco ahora, en cómo se va a jubilar mi generación, ¿no? La generación de los que estamos en torno a los 50, porque lo vamos a tener como cada vez más complicado. Los datos de natalidad del Eustat dicen eso, que por lo menos las nuevas generaciones que van a nacer, o sea, los niños que están naciendo ahora mismo son niños inmigrantes, fundamentalmente, ¿no? Creo que en un 80%, 80-20. Claro, la perspectiva es que van a ser las personas migrantes las que van a cotizar y van a soportar el hecho de que luego yo me pueda jubilar en un tiempo, ¿no? O que nos podamos jubilar. Con lo cual, ya no solamente es que hablar de la diferencia de los roles de cuidados en las familias más vulnerabilizadas de nuestro entorno tiene un impacto en políticas sociales, sino que a la vez va a tener que ver con eso, cómo voy a ser cuidado, si, bueno, que no sé hasta qué punto, yo ya no fumo ni nada, intentaré durar lo máximo que pueda, pero vamos, me suelo cuidar así relativamente. Pero independientemente de lo que tenemos hombres y mujeres a futuro, porque es verdad que los hombres hacemos mucho más, o sea, es lo que hacíamos antes yendo a tomar un vino, ahora lo hacemos con el deporte extremo, ¿no? Que es un poco parecido pero diferente, ¿no? Pero a futuro el asunto es que cómo vamos a ser capaces, con la baja natalidad, el envejecimiento poblacional, las dificultades de acceso al mercado laboral, la precariedad de la vida, ¿cómo vamos a hacer con todo esto para poder seguir sosteniendo un estado de bienestar mínimo que nos permita como no acercarnos a un escenario más parecido a lo que podría ser en este momento Estados Unidos, ¿no? como planteamiento? Entonces, mi reflexión surgía un poco desde cómo la diferencia en los roles de cuidado entre hombres y mujeres siguen perpetuando aquellas situaciones de malestar social, de exclusión social y tal. Porque es verdad que en este tiempo que nos ha tocado trabajar, que ya llevamos un tiempo, me ha tocado ver cómo son los hijos e hijas de aquellas familias que estaban en situación de vulnerabilidad o de grave exclusión las que siguen acudiendo a los dispositivos sociales, ¿no? Y en parte, o en gran medida, hay un análisis de género que hacer ahí en cuanto a que los hombres, aunque las mujeres se hayan incluido en espacios de inclusión laboral, los hombres nos hemos incluido al mismo nivel en todo lo que tiene que ver con espacios de cuidados de nuestras familias y tal, ¿no? Y en ese sentido nos ha tocado ver a adolescentes con padres ausentes, maltratadores, que acaban repitiendo los mismos roles de género, maltratadores con respecto a sus madres,
Nos ha tocado ver a mujeres sobreexplotadas laboralmente, teniendo que hacer un montón de trabajos, sin un apoyo en casa de un hombre que pueda echarle una mano en los cuidados de los críos, crías o en las labores domésticas. Es decir, en cómo, por un lado, la crisis de los cuidados, la diferencia en los cuidados, sigue perpetuando la pobreza, la marginalidad y tal, o que, por otra parte, o cuidamos esto, o sea, esta perpetuación de las situaciones de vulnerabilidad o de pobreza, o vamos a ver cómo mi generación se va a poder jubilar y, por ende, el resto, ¿no? Claro, entonces es como que quizás necesitamos como articular también políticas que tienen que ver con la protección de la infancia, que tienen que ver con qué hacemos con los jóvenes, con los adolescentes, ¿no? Que es otra de las cosas que en hombres y en mujeres jóvenes vemos, ¿no? A mí, por una parte, como el impacto que tiene, soportado por la estadística, el impacto que tienen los roles de relaciones machistas entre chicos y chicas jóvenes, y, entre otras cosas, la dificultad de acceso al mercado laboral, al mercado de la vivienda, es decir, plantearnos estas cosas que estamos hablando ahora no solamente desde el cuidado de las personas de larga duración, o como, no sé cómo lo has dicho, pero cronificado, no sé cómo he hecho mucha gracia. Viejos, en realidad, ¿eh? Sí, eso. Personas viejas, sí. Los largo recorrido. Pero claro, que tendremos que ver a ver qué recorrido vamos a tener las generaciones que venimos por detrás a este nivel, ¿no? Entonces, la capacidad de poder desarrollar una política de cuidados en todas las edades, ¿no? Pues también una manera como de reenfocar o de repensar todo lo que tiene que ver con las políticas de igualdad y las políticas, ¿no?, como de inclusión, ¿no? Algo así. Pues un aplauso, ¿no? Para los tres. Yo no sé si están recogiendo ya las tarjetas con las preguntas. Bueno, yo estoy aquí dispuesta a recibirlas en cualquier momento. Vamos muy bien sobre el tiempo, o sea, estamos cubriendo perfectamente la escaleta. A mí me gustaría volver un poco, mientras llegan esas preguntas, sobre esta corresponsabilidad, ¿no? Sobre la gran pelea que hemos tenido siempre de que las cosas hay que repartirlas por igual. El trabajo que se cobra, pero también el trabajo que no se cobra, porque si realmente pensamos que desde fuera ese trabajo se va a poder hacer y no es asumible por esta arquitectura social que tenemos, habrá que repartirla. Y es ahí, quizá parece una cosa un poco tonta para muchas personas, muchos hombres con los que yo hablo. Ya estáis otra vez con las tareas del hogar, ya estáis otra vez con lo que... Pero si eso ya está superado, pues no está superado, ¿no? Eso no se ha arreglado, porque si eso se arreglase, vamos a imaginar que eso pudiera pasar, Cecilia, María Ángeles, Iñaki, si eso se arreglase, ¿cuánto estaría solucionado del problema de la desigualdad, de la brecha, etcétera? Bueno, si empiezo yo. El problema es que eso tiene muy mal arreglo, porque el cuidado es lo recurrente, el cuidado es cotidiano. Lo haces un día y lo tienes que volver a hacer al día siguiente. Entonces, requiere una implicación y una responsabilidad que hoy día, pues, creo que el que haya permiso paternal y maternal con la misma duración es muy importante en ese sentido, porque los chicos, los padres, ¿no?, se dan cuenta de que tienen hijos y de que los quieren, ¿no? Y eso es importantísimo, ¿no? Que había antes hombres que no le hacían caso a sus niños hasta que no empezaban a hablar, ¿no? Porque un bebé era una especie de cosa que había por ahí. Pero al mismo tiempo, las generaciones más jóvenes también, yo creo que tenemos un problema, y lo comentaba antes María Ángeles, no queremos tener hijos porque queremos tener tiempo para nosotros, ¿no? Y esto, que afortunadamente cada vez más las mujeres queremos tener tiempo para nosotras, no solamente para cuidar, tal. Los hombres tienen trabajo, familia y tienen ocio, y las mujeres teníamos trabajo y familia. En cambio, entre los chicos hay una queja muy grande en ese sentido de que quieren tener tiempo para ellos, aunque tengan hijos. Entonces, ahí yo creo que hay aparte de los servicios públicos y de los impuestos que hay que pagar, para que esos servicios sean posibles, hay que hacer un nuevo contrato social, un nuevo contrato social en el que, bueno, pues entre hombres y mujeres se planteen las cosas de otra manera, porque las mujeres también queremos tener tiempo para nosotras. María Ángeles. Es muy
difícil, muy, muy, muy difícil. Pero me voy a ir quizá muy lejos. A mí me ha gustado mucho cuando esta mañana Ségolène Royal nos estaba hablando del Código Napoleónico, que aparentemente fue una modernidad para toda Europa y que después se ha extendido por la legislación de todo el mundo. Pues cuando ella decía que en el Código aparece como que las mujeres, y además, bueno, luego quiero decir que pareció en su momento una enorme modernización. Y sin embargo allí se constata que las mujeres son como propiedad del hombre, ¿no? Y aparecen valoradas con la menor valoración posible. Bueno, pues las raíces del Código Napoleónico, en su fundamento filosófico profundo, vienen nada menos que de Aristóteles, hace 2000 años. Entonces llevamos una conexión que lo liga todo con todo. Entonces, aquí aparece una idea de cómo es la biología que Aristóteles dice claramente que somos, bueno, en la política, por ejemplo, Aristóteles dice que hay seres que nacen para obedecer, que son las mujeres, los esclavos y los bárbaros, y los animales, ¿no? Y seguimos creyendo que la democracia y Aristóteles... ¿Por qué? Pues luego la Iglesia cristiana toma a Aristóteles como filósofo de cabecera, porque tiene una idea parecida a la de Alma, y cuando quieres tocar un pequeño botón de un cambio de la corresponsabilidad en una ley, no es que estás luchando contra un código napoleónico que luego es el Código Civil, sino que tienes detrás 2000 y más años de filosofía que ha impregnado desde la estética, la moral, todo, absolutamente todo. Y es muy complicado. Es muy complicado cambiarlo, lo de la corresponsabilidad. Ahora, mientras haya un mercado que exige una dedicación muy fuerte, nos enfrentamos con el tema de la productividad, que es un tema muy real. ¿Cuál es la productividad del cuidado? Si la mides en términos de eficacia de mercado, nos encontramos con la gran paradoja de que cuanto más cuidas, más ineficaz eres de cara al mercado. Porque si tengo que cuidar a un viejecito y le cuido fatal, se me muere en 2 meses. Y entonces me sale barato. Le cuido bien y me dura 2 años. Con lo que el fondo de pensiones que tenía se me acabó a los 2 meses. ¿Y de qué le voy a mantener los 2 años que dura más porque le he cuidado mejor? Aunque en otros estratos es al revés. Si le cuidas bien, puedes ahorrar enfermedades. Pero a la larga, cuidar muy bien significa que el fondo de pensiones que tenías se te ha acabado. ¿Y de qué? ¿De dónde lo sacas, no? Pero bueno, yo hice un estudio sobre la corresponsabilidad, por así decirlo, del tiempo que dedicamos hombres y mujeres a cuidar. ¿Sabéis? Para una mujer corriente, media estadística, el tiempo que dedicamos a lo largo de nuestra vida a cuidar, tomé los datos de cuántas horas son tomar los créditos universitarios, cuántas horas de estudio y de docencia se supone. El cuidado que dedicamos nos hubiera dado a una mujer media para hacer 5 titulaciones universitarias. ¿Os gusta? 5 titulaciones universitarias es la diferencia entre el tiempo que damos a cuidar y el tiempo que los hombres se evitan. O sea, realmente es complicado. Ahora, por algún sitio hay que empezar. Decir que es complicado para un activista, pues no es nada más que reconocer las dificultades del terreno. El terreno está minado, está minado, pero no nos vamos a quedar donde estamos, ¿no? Pues eso. Iñaki. Pues... está complicado. No, estaba pensando un poco en cómo, claro, yo me imagino, ¿no? Un foro de hombres así, ¿no? Como Gizonak, ¿no? Yeah. Y nos vamos a juntar a hablar de, bueno, los beneficios, o sea, como del desmontaje de nuestros privilegios, por una parte, y por otra parte de los beneficios que tiene el cuidado de nuestras vidas. Yo no soy muy optimista con esto, de hecho no soy muy corporativista en este sentido, no soy muy optimista, por un lado. Por otro, en cuanto a los cuidados. Por otra parte, con respecto al tema de la natalidad, también me he quedado un poco pensando en lo que habéis hablado con respecto a 2 cosas, ¿no? Por una, que tampoco tengo muy claro yo que por el hecho de que los hombres nos implicáramos más en el cuidado, ¿no? Si esto iría a repercutir directamente como en un aumento de la natalidad. Digo esto porque creo que hay más factores ahí, ¿no? Me vienen como 2. Uno, y por supuesto que sí, no niego la mayor. Pero me viene también todo lo que tiene que ver con la precarización de la vida, es decir, las dificultades de poder llevar una vida relativamente autónoma, ¿no? Con este nivel salarial o lo que hablamos antes de la vivienda y tal.
Y luego, por otra parte, esto que habláis vosotros, que yo creo que tiene que ver también con el deseo, ¿no? O sea, el deseo que la cultura del capital de alguna manera atraviesa, ¿no? Porque es verdad que el hecho de cuidar no genera una activación económica, no genera un deseo de consumir, no genera nada para el sistema. Entonces, o no tanto como si estás en activo y consumiendo, ¿no? Entonces, hay un deseo como soportado por la estructura política y económica del capital, que de alguna manera lo que te dice es, bueno, el consumo es un consumo individual, no es un consumo colectivo, no tiene que ver con los cuidados, tiene que ver con, más que con la productividad, con el salir a consumir, poder hacerlo solo, ¿no? Entonces es como que no es que nuestras generaciones que vienen no tengan hijos porque son más egoístas, ¿sabes? Sino porque creo que realmente se juntan en una tormenta perfecta varios como niveles, ¿no? Culturales, políticos, económicos, que hacen que esto sea como más complicado, ¿no? Es decir, que es como que en esto, dentro del, al menos de mi poco optimismo, también tiene que ver la complejidad como política global, ¿no? Con respecto a algo así. Vamos a ver, voy con las preguntas. Para Cecilia, principalmente a raíz de la pandemia se ha establecido la elección del teletrabajo. ¿Qué impacto ha tenido en la ya existente desigualdad entre hombres y mujeres? Bueno, el teletrabajo aumentó muchísimo durante la pandemia en España y en todos los países del mundo. No en todas las actividades, porque como os podéis imaginar, hay muchas actividades que no se puede teletrabajar. Todavía no hemos conseguido telelimpiar, ¿no? Que ya quisiéramos, ¿no? Había unas expectativas muy fuertes de que siguiera el teletrabajo, pero no está siendo así. No está siendo así por parte de las empresas, en primer lugar, y yo recuerdo que hablando con directivos de recursos humanos de bancos importantes en España decían, qué bien, con el teletrabajo nos ahorramos muchísimo espacio, porque la gente está en su casa y tengo que tener menos espacio de oficina, que tiene un coste y tal. Pero a la hora de la verdad yo creo que digamos, la visión que hay de lo que son los recursos humanos y de cómo controlar el personal de la empresa sigue siendo un poco arcaica. Y las empresas siguen prefiriendo tenerte allí aparroquiado y ver si haces esto, si haces lo otro. A ver, sigue esa idea de que quien más horas está mejor trabaja. Eso por una parte, ¿no? Y por otra parte, ¿qué ha ocurrido? Que, por ejemplo, en el caso de los hombres, el teletrabajo les encanta porque ellos tienen en casa su despachito y prohibido entrar, prohibido acercarse a los niños, tal, mientras están teletrabajando. En el caso de las mujeres, hay encuestas que se han hecho a nivel internacional que lo que nos dicen es que muchas mujeres no quieren seguir haciendo teletrabajo. ¿Por qué? Porque ven que eso, aunque teóricamente les permite combinar mejor la atención a la familia y la atención al trabajo, en el fondo están muy insatisfechas porque dicen que no pueden atender bien ni el trabajo ni la familia, porque hay demasiadas interferencias entre unos y otros. Y esto es algo que yo me acuerdo cuando empezamos a investigar sobre este tema. Hicimos un trabajo, una investigación grande en Andalucía, que era las mujeres andaluzas ante la sociedad de la información, y recuerdo que entrevistamos a muchas teletrabajadoras. Fijaos que os estoy hablando del año 98, 99, o sea, siglo pasado, ¿no? Llevamos muchas décadas investigando sobre esto, y la visión que nos daban las mujeres que teletrabajaban era que no les gustaba teletrabajar. Primero porque te desorganizaba mucho el día. Decía, a la hora de comer estoy recibiendo faxes, entonces se recibían faxes, ahora son correos electrónicos, ¿no? Y en cambio, cuando tengo que me pongo a poner la lavadora a la hora de trabajar, ¿no? Y había una insatisfacción bastante grande. Y sobre todo el aislamiento de no estar en contacto con tus compañeros de trabajo, que al final, por mucho que podamos tener experiencias virtuales y comunicarnos con otros a través del correo electrónico, en las redes sociales, haciendo Zoom y demás, las personas necesitamos vernos, tocarnos, escucharnos, y esto son elementos que hacen que el teletrabajo, las expectativas que había de que creciera mucho, se estén moderando.
Para María Ángeles, hay una persona que reivindica o hubiera reivindicado que hubiera una persona con diversidad funcional en la mesa, porque al hablar de cuidados le parece necesario. Y le pregunto a María Ángeles, ¿qué opinas de la institucionalización de las personas con diversidad funcional como único camino de cuidados? Diversidad funcional. Sí. Madre mía. Bueno, yo creo que es una conquista pasar de todas las ideas de las minus, sea lo que sea, a la idea de la diversidad funcional. ¿Que debiera estar aquí presente ahora una persona? Pues yo creo que sí. Que no sé si debiera, pero que enriquecería cualquier debate. Lo que no sé es que a lo mejor en las próximas ponencias sí que hay personas que representen distintos tipos de demandas y de reivindicaciones o de aportaciones desde su propia condición física y social, ¿no? Probablemente sí que lo hay, ¿no? En cualquier caso sí que lo enriquece. Yo tengo mucho contacto con distintos grupos y a veces se aprende muchísimo escuchando desde otra perspectiva. Lo único es que creo que no es efectivamente la de quienes estamos ahora mismo en la sala. Pero, vamos, es que recuerdo una experiencia que tuve en el año 92 visitando la Expo de Sevilla, donde la ONCE había organizado una sala con distintos tipos de deprivación sensorial y yo elegí estar con una venda para no ver, ¿no? Y no se me ha olvidado nunca. O sea, aprendí del mundo de otra manera, nada más con estar un ratito. Y hace 2 años que estuve con un accidente de automóvil y estuve con una pierna rota, también aprendí, pero muchísimo, sobre lo que es vivir con una pierna rota. Y si la persona está interesada, quien ha dicho esto, que después hable conmigo, si es que eso le interesa, porque hace poco estuve y tengo la conferencia escrita y creo que ya incluso ha sido publicada sobre accesibilidad universal, que es un tema que me interesa mucho, sobre todo desde el punto de vista, por una parte, de los símbolos y por otra parte desde el urbanismo. O sea, creo que no tenemos que ir muy lejos, ¿verdad?, para encontrar un sitio donde para personas con diversidad funcional esta sala y el acceso no es realmente lo más cómodo. Vamos, tenemos el ejemplo aquí mismo. Bueno, ya está. Más preguntas. ¿Cómo es posible ejecutar políticas sociales que funcionen si la mayoría de los avances son neoliberales? ¿Se puede llegar a la igualdad dentro de un sistema capitalista? ONU Mujeres dice que faltan 286 años para conseguir una igualdad real. ¿Cómo se ataja esta brecha de 286 años? Pues esto es una pregunta para los tres. Venga, Iñaki, rompe el hielo. Yo, honestamente, no soy tampoco muy optimista que en este sistema de las cosas se pueda llegar a una igualdad real. Quiero decir, mientras sigamos teniendo como prerrogativa fundamental un crecimiento económico exponencial, es decir, la lógica del capital, ¿no?, como de aumentar el nivel de crecimiento económico anual, con esta lógica productivista y de consumo, yo no veo que haya posibilidad. Y eso que, por otra parte, el patriarcado es como anterior al capitalismo, ¿no? Y sin embargo, en este momento está tan imbricado, ¿no?, como ambos criterios, que yo creo que sin una intervención estatal o con una cierta regulación de lo público, de lo colectivo, yo no veo realmente como una posibilidad real. Quiero decir que podemos aumentar las tasas, ¿no?, o el porcentaje, o en lo cultural, ¿no?, como ir cambiando un poco las mentalidades o las subjetividades. Pero de fondo, si esto no está soportado por otra forma de entender el mundo y la estructura económica y política, yo no veo que sea como muy factible. Igual que no veo muy factible el hecho de que en un tiempo, no sé, toda esta cosa de lo ecosocial, ¿no?, es que no es ni sostenible ni para las mujeres, ni para los hombres, ni para el resto del planeta, ¿no? Con lo cual, pues quizás sea momento de plantear otra pensada a esto. El asunto es que no vienen muy bien dadas en este sentido, ¿no? Cecilia. Yo no soy optimista, creo que hay factores muy positivos, creo que hemos avanzado muchísimo las mujeres
en acceso a la educación, en acceso al empleo, en acceso al poder político, o sea, a la participación política, no digamos al poder político. Y eso es innegable y por eso estamos aquí. O sea, si no, a ver, ¿cómo se habría organizado esto, ¿no? Claro, a mí lo que me preocupa más es que este capitalismo neoliberal que lo mercantiliza todo. Lo primero que mercantiliza es el cuerpo de las mujeres, ¿eh? Y eso lo vemos muy claro en la prostitución, que es tan antigua como la humanidad, pero que hoy día la prostitución siempre ha existido. El problema es que hoy se pretende que eso es un negocio simplemente, que mientras haya libertad de elección y haya un pago, no hay problema en que una persona se aproveche de otra. Lo mismo que ocurre con la gestación subrogada y con tantas otras cosas, que es lo que me parece más peligroso desde el punto de vista de los modelos neoliberales, esa idea de que mientras haya libertad de elección, que no es cierto que haya libertad de elección, y mientras haya un precio, una remuneración, aquí no ha pasado nada. Esto es un negocio y no hay ninguna consideración moral. Eso me parece muy peligroso y además me parece que esto es algo en lo que desde luego todas las mujeres y yo creo que también todos los hombres deberíamos estar en contra de ello, pero no veo yo que la gente tenga la conciencia de que esa mezcla de libertad de elección y precio es nefasta. Ahí lo dejo, ¿no? María Ángeles, ¿qué añadirías? ¿Cómo se llama a una persona que piensa que el campo que tiene que atravesar está minado y sin embargo está decidida a atravesarlo? Pues eso somos la mitad por lo menos de quienes estamos aquí. Suicidas. Así que y yo creo, a pesar de, vamos, no creo, quiero, a pesar de todo, ser optimista, porque realmente es una revolución en lo que estamos las mujeres. Esta mañana lo decía Ségolène Royal y lo decimos muchas veces las mujeres, el feminismo no ha causado una gota de sangre. Bueno, a nosotras sí nos ha causado muchas gotas de sangre, pero en fin, ¿hace falta que cause más gotas de sangre para cruzar el campo minado? Si es así, ¿quién se pone la primera a que le estalle la mina? Ya le ha estallado a muchas. Yo creo que a la mayoría le han estallado no una mina, pero una mini mina, sí. Nos han estallado en los pies en cuanto se ha intentado introducir cambio social. ¿A pesar de eso es necesario? Sí. ¿Va a suceder? Creo que sí, a pesar de todo. ¿Nos disocia a veces la mente, el corazón? Es posible que a veces haya una disociación y a lo mejor aquellos hombres y aquellas mujeres que Aristóteles decía que estaban nacidos para obedecer, murieron obedeciendo. Es posible. La mayoría murieron obedeciendo. Pero hoy es hoy. Y mañana no está escrito en ningún sitio. Y mañana dependerá del hoy nuestro en buena parte. Así que si queréis tener un mañana diferente, reuniros y pelear, porque ello solo no se va a hacer. Ahora, yo creo que llegará. Y no quiero ponerme a cantar una canción de la aurora que llega, ¿no? Pero yo creo que llegará. Y mira, hay un punto, no sé, el otro día es que me acordaba de una obra de teatro que me impresionó mucho. Era yo bastante joven cuando la vi, que es El concierto de San Ovidio. No sé si alguien se acuerda de esa obra. Se sitúa en Francia a finales del 18 y lo que representa es un pueblo en el que alguien va a hacer una orquesta de ciegos. Pero en realidad la orquesta de ciegos se va a hacer para reírse de ellos. Y el que se toma en serio, el ciego, que es un ciego inteligente y que cree en el futuro, se lo toma en serio y consigue crear una magnífica historia de ciegos. Al final le matan por un asunto de amores, etcétera, etcétera, pero al final uno de los que está allí y ve el espectáculo inventa el braille, ¿no? Y hoy los ciegos leen. Y quizá los ciegos de Aristóteles estaban condenados a obedecer, pero los ciegos de hoy no son lo mismo que los ciegos de antes. Y las mujeres de hoy no somos lo mismo que fue mi madre, mi abuela y mi bisabuela. Tenemos unos desafíos distintos y mujeres afganas, mujeres
mexicanas, mujeres africanas, mujeres de todas partes. Yo creo que nos une un anhelo común, que a lo mejor no lo veo yo, pues espero que lo vea mi nieta. Y si no mi nieta, mi bisnieta. Pero creo que el futuro será distinto y además conseguiremos mucho de lo que nuestras madres no consiguieron y nosotras tampoco hemos conseguido todavía. Larga vida a un movimiento que lucha por la igualdad y tiene fe en que cambiará la historia. Se nos está acabando el tiempo. Supongo que un poquito podríamos abusar. Voy a unir varias preguntas que tienen un poco un denominador común, que tiene que ver con que cómo que no hay dinero para cubrir el cuidado, si el dinero se distribuye de otra manera, si hablamos de presupuestos militares, etcétera. Yo creo que es un discurso conocido. Eso se podría conseguir. Y a esto lo uno con cómo se gestiona y cómo se regula en los países nórdicos los servicios sociales de cuidados, tanto a la infancia como a los mayores. Creo que pueden tener alguna relación. ¿Quién quiere contestar? Venga, Cecilia. Bueno, es que es un problema de pagar impuestos, ¿no? Porque en los países nórdicos los servicios de cuidados han sido, ahora han empeorado, porque ha cambiado, ha habido un retroceso con gobiernos más conservadores, pero sigue siendo un nivel de prestaciones impresionante. Es un problema de pagar impuestos. En España tenemos pendiente una reforma fiscal que ahora mismo por las condiciones políticas es prácticamente imposible llevarla adelante, pero tenemos pendiente una reforma fiscal que recaude menos de la mayoría de la población que tiene menos, que recaude menos a lo mejor del IVA de manera generalizada y que incida más sobre los sectores de la población, sobre los beneficios caídos del cielo de las empresas, etcétera, etcétera. Dinero hay. Es decir, la cosa es cómo se recoge y cómo se gasta. Y ahí también, yo creo que ahí tenemos un problema político. Yo no sé si la población española, ahora, por ejemplo, en una encuesta que se ha hecho en el CIS, me parece, la población española está dispuesta a pagar más impuestos para financiar la sanidad pública. Esto es impresionante, esto hay que aprovecharlo. ¿Por qué? Porque la gente no es tonta y se da cuenta de que con un seguro privado, cuando tenemos larga trayectoria, que yo también la tengo ya, te lo suben tanto que lo tienes que dejar. Entonces, es que nosotros vamos a estar bien si hay buenos servicios públicos. Entonces, en España tenemos poca conciencia fiscal. El problema de los impuestos nos afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. Entonces, yo creo que las mujeres tenemos que dejar de desentendernos del problema de los impuestos pensando que es un problema de los hombres y tenemos que estar ahí diciendo, a ver, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? Que a mí esto me interesa, que yo necesito que se paguen impuestos para financiar servicios que necesitamos. Así lo vería yo, Más preguntas. Voy en vez de contestar todos a la misma, para que quepan el mayor número de preguntas posible. Iñaki, la salud mental de la población, si fuera mejor, ¿disminuiría la violencia contra las mujeres? Bueno, a mí me parece que sería muy reduccionista esto. O sea, porque la salud mental mejoraría en general si cambian muchas cosas, entre otras cosas esto que venimos hablando, ¿no? Como de la estructura económica, la estructura política, esta especie como de cultura individualista, neoliberal que impera, este nivel de soledad, esta desintegración de los vínculos comunitarios es una de las mayores como raíces, ¿no? Pero claro, hablar de salud mental, claro, si hablamos de un concepto como político o sociopolítico amplio de la mirada de la salud mental, entonces sí, porque entonces vamos a hablar de cómo el patriarcado a hombres y a mujeres en diferentes niveles les supone un sufrimiento determinado, ¿no? Entonces sí, si hablamos de salud mental en un concepto amplio, sí que podríamos hablar que, claro, si mejoran nuestros índices de salud mental, seguramente tiene que ver con que hay un sistema patriarcal que hemos como podido disolver o subvertir. Pero, claro, habría que hablar
Antes, cuando pedía a María Ángeles un poco de claridad con respecto al tema de qué es el trabajo, también habría que pedir cierta claridad cuando hablamos de qué es la salud mental, porque es un concepto tan difuso que puede ocupar tantos conceptos dentro que si todo es salud mental, nada es salud mental, ¿no? Entonces, habría que dar una vuelta a de qué hablamos cuando hablamos de esto. Para mí, hablar de salud mental, evidentemente, es una sociedad más justa. María Ángeles, ¿qué pasa con el envejecimiento en la población de origen inmigrante? ¿Que también llegará? Claro. De momento, lo que nos aportan los inmigrantes es sobre todo gente joven, que los costes del mantenimiento de la gestación, de la educación, los pagan en origen. Y en ese sentido nos viene muy bien descentralizar, porque nos llega gente ya criada que no tiene costes. Todavía no tenemos población envejecida, están en sus países y en muchos casos se quedan con unos cuidados. Bueno, las familias en general son más grandes y todavía les queda recurso familiar, pero todo el comercio internacional está ahora mismo muy afectado, no, muy influido por las remesas que se mandan para cuidar a los viejos que se quedan en casa. Pero llegará un momento en que los que están aquí envejecerán, evidentemente, y entonces tendrán los mismos problemas de carga familiar de cuidado que los que tiene la población de origen. Y probablemente tendrán historias de cotización a la seguridad social mucho más cortas, con lo que ellos mismos, los inmigrantes que hayan estado pocos años cotizando, tendrán problemas. O los que hayan estado, que es una proporción mucho más alta que la población originaria española, los que hayan estado en el mercado informal y no hayan estado cotizando. Hay varias personas que se interesan por las políticas neoliberales y la difícil neutralización que estas políticas tienen pues, para conseguir, en definitiva, la igualdad. Incluso señalan que el coste de los cuidados de las personas mayores, en Japón, por ejemplo, se les ha dicho, entre comillas, que mejor que se mueran porque son una carga. Bueno, esto de la carga también es un concepto muy extendido. No sé si las nuevas generaciones no lo tienen menos asumido, pero desde luego en la mía todavía se dice eso, yo no quiero ser una carga, ¿no? Sí, María Ángeles. Sí, eso lo dijo un ministro japonés haciendo cuentas. Y la verdad es que si estás haciendo cuentas, pues... A lo mejor nos morimos todos. Como no hay cuentas de la felicidad ni hay cuentas del bienestar y las cuentas son del dinero, pues hablando en dinero es verdad que ser viejo es una cosa que cuesta mucho dinero. Si veis las cifras de Eustat, el año pasado ha aumentado un 5% el gasto en pensiones y otro 5% más o menos el gasto en enfermedad, en salud, ¿no? 5%. Si el año que viene vuelve a aumentar un 5% y el año que viene se mantiene el ritmo de crecimiento, ¿realmente hay dinero para todo? ¿O la redistribución tiene que ser una redistribución realmente importantísima? Y si la redistribución es importantísima, quien pida la redistribución, yo he visto también los datos de la encuesta que dice que estamos. Lo que se dice en una encuesta no es lo que luego se hace. Y si ahora decimos en una encuesta mayoritariamente estoy dispuesto a pagar más impuestos con tal de mejorar la sanidad, claro, es con tal de mejorar la sanidad, pero luego la gente piensa, no, pagaré más impuestos, pero se lo gastarán en las autonomías, en el Ministerio de Igualdad, en el Ministerio de tal. No, para eso no estoy dispuesto a pagar más impuestos. Y yo creo que el gobierno que suba mucho los impuestos pierde las elecciones. A lo mejor me equivoco y a lo mejor viene un programa político, electoral, pero yo lo que veo es que los partidos que quieren subir los impuestos para que haya más servicios, en buena parte lo que hacen es disfrazar los impuestos de otra cosa, para que no parezca que van a subir los impuestos. Ahora mismo hay un montón de políticas pequeñas que en la letra pequeña parece que no son impuestos y son impuestos. En concreto, no es el sitio, pero si alguien me tira de la lengua, luego le cuento lo que está pasando con los alquileres, por ejemplo, donde las personas mayores que no han confiado en el sistema bancario y han puesto los ahorros en ladrillo y tienen medio piso porque comparten su piso con otra persona, los inquilinos no siempre son más vulnerables que esos pensionistas que están alquilando. Y resulta que la inflación, el 80% la tiene que pagar el pensionista que ha puesto todos sus ahorros en alquilar y el 20% el ejecutivo, el parlamentario, el trasterrado
que tiene unos ingresos mucho más altos. ¿Y por qué? Porque no se quiere de ninguna manera llamarlo impuesto, porque si se llama impuesto, o sea, ese mismo pensionista estaría de acuerdo en pagar más impuestos para luchar contra la inflación, para que hubiera mejores servicios. Ahora, ¿por qué le tiene que dar al inquilino de al lado, que es más rico que él, el 80% del coste de la inflación que lo tenía pactado en un contrato, según el coste de la vida? Entonces, lo que hacen los partidos que quieren mejorar muchas cosas es no llamarlas por su nombre, porque tienen miedo de que la opinión pública, si las llama por su nombre, en realidad les va a retirar el apoyo. Y eso sí que es un problema muy, muy real. Hay varias personas que se han interesado mucho por la diversidad funcional y me han hecho llegar esta presentación de una asociación que se llama Amalan, Zailandia duten pertsonen ama eta tutore jagoleen elkartea, Asociación de Madres y Tutoras Cuidadoras de Personas con Gran Dependencia. Quiero mencionarlo porque, aunque no haya una pregunta concreta, sí me gustaría que, si alguien quiere ponerse en contacto con ellas, hay un email, asociacionamalan@gmail.com, asociacionamalan@gmail.com. Y también hay personas que se dan cuenta de que describimos problemas y que hay más problemas descritos que soluciones aportadas. Vale. Por pediros un pequeño paso, una solución, una iniciativa que pudiera hacernos caminar en la reducción de esos 280 y tantos años de brecha que tenemos para conseguir la igualdad, una cosa rápida, perfecta, que solucione todo, ¿me entiendes? Iñaki, empiezo contigo. Joder, pues a mí, mira, lo primero que me viene es, lo que pasa es que, bueno, supongo que igual no sé sitio para... Pero bueno, dentro de poco son elecciones. Habrá que revisar qué es lo que votamos. Claro, lo que no vale es votar neoliberal, votar derecha y luego lamentarnos. Quiere decir que tenemos... Claro. Digo, porque... Ahora, seguramente no sea solo eso, ¿no? Me refiero a que el voto es como lo mínimo, pero yo creo que la situación está pidiendo como la autoorganización colectiva. Es decir, las problemáticas que tenemos entre las manos. Digo esto porque eso, lo que viene por ahí, ¿no? O sea, menos el del Pagasarri, lo que va bajando, no viene muy bonito. Entonces, quizá la manera como de desactivar todo lo que tiene que ver con lo ultra tiene que ver con la organización colectiva de los y las trabajadores, de las mujeres, ¿no? Porque fíjate, ahora mismo hay un análisis, una reflexión en la izquierda transformadora que tiene que ver con que estamos en un nivel en el que, como en los cuarteles de invierno, ¿no? Como intentar defender la democracia, ¿no? Como algo así, como perimetrar lo que ya hay, que no nos lo toquen, ¿no? Más allá de pedir como soluciones, ¿no? Yo creo que estamos como defendiendo el territorio, igual hay que salir a atacar. Vale. María Ángeles. Mira, yo me muevo básicamente en un ámbito académico, no en un ámbito político. Entonces, y también activista social. Pues yo diría, en el plano académico hay que aprender a decir no. No a cualquier artículo, programa, seminario, lo que sea, donde se confunda riqueza, trabajo, economía, todas estas cosas, con el mercado. Porque eso significa automáticamente que las mujeres quedamos excluidas. Donde veas una predicción de crecimiento económico que te lo presenten como... Digo, espera, vamos a ver. ¿Crecimiento de qué? ¿De lo que tiene precio o del conjunto de todas las cosas? Entonces, una revolución intelectual nos está esperando y la tenemos que hacer, y es muy incómodo cada vez que alguien se cree que ha dicho algo muy inteligente porque te presenta un monográfico sobre el trabajo y tú miras, oye, a estas alturas un monográfico sobre el trabajo, como acaban de presentarme a mí uno, donde no dicen ni media palabra de lo que es 130 horas por cada 100 y ni media palabra donde te hablan de riqueza y se les olvida que la riqueza no se puede medir solamente en dinero, ¿no? Entonces, sería eso lo que os diría. Un no cada vez que te cuenten la historia de que el mundo es como te lo vienen contando, en el campo de las ciencias sociales. Y desde luego, como en parte lo decías, lo estabas diciendo, asóciate, hazte de asociaciones. ¿A quién estamos oyendo ahora? A una asociación de diversidad funcional. Cualquier tema, vas a pecho descubierto, una sola persona te machacan. Asóciate, es la única manera. Y Cecilia. Bueno, es que es dificilísimo, pero yo voy a tirar por una utopía que no es tan utópica.
A ver si me entendéis. Siempre hablamos de que hay que poner a las personas en el centro de las políticas, ¿no? Y eso es como un mantra que se repite y todo el mundo lo utiliza, ¿no? Pero eso es posible hacerlo. Y creo que hay que exigir a los partidos políticos hacerles propuestas y en una línea que me parece fundamental y que tiene mucho que ver con poner a las personas en el centro, y es la siguiente. Las personas no tenemos compartimentos aislados, es decir, yo no soy niña y luego soy adolescente, luego tal, luego soy de largo recorrido, ¿no? Nosotras ya, sino que todo eso es un curso de la vida. Entonces, la única manera de abordar, o sea, de poner a las personas en el centro es tener en cuenta que lo nuestro es un curso y que entonces tú no puedes arreglar una parte de un problema sin mirar lo anterior y lo siguiente. Esto parece muy utópico, pero cuando se han hecho buenas políticas ha sido cuando se ha pensado en estos términos. El curso de la vida y por mucho que mejores una etapa concreta, si no estás teniendo en cuenta lo que se van a encontrar después, lo que estás haciendo no vale para nada. Comprendo que lo que digo es utópico, pero no es tan utópico. En el fondo, imagínate que a cualquiera de nosotras o a cualquiera de vosotras os dan un cargo, o sea, os llaman para una responsabilidad pública, porque eso de dar un cargo público a mí no me gusta, tú asumes una responsabilidad como servidor o servidora pública, yo lo veo en esos términos, entonces decides, yo me voy a plantear la tarea que tengo que cubrir aquí de esa manera, viendo las cosas en términos del curso de la vida y de dónde vienen los problemas que se me presentan a mí y de dónde desembocan esos problemas. Eso se puede hacer y eso yo no sé si en las facultades de Ciencias Políticas y eso se dedica mucho tiempo a esto, porque ahora estamos más, todos los estudiantes quieren hacer marketing político. Dices, caramba, el marketing político está muy bien, pero con el marketing político no resuelves nada. Yo creo que hay que hacer otras cosas, pero bueno. Cecilia Castaño, María Ángeles Durán, Iñaki García Maza. Es que ricasco, muchas gracias. Bueno, y gracias también por su participación y por las preguntas que no se han podido hacer. Me hubiera gustado poder hacerlas, pero era imposible por el tiempo. Itxaso, eskerrik asko. Zuei bai, zuei eskerrik asko, Iñaki, María Ángeles, Cecilia eta Almudena. Egun hauetako hausnarketa mailak koordinatzeko, referentziazko emakume bizkaitarren laguntza jaso dugu. Guztiak ere eredugarriak dira berdintasunarekin eta feminismoarekin konprometituta daudelako eta arlo horretan esperientzia handia dutelako eta lan asko egiten dutelako. En concreto, para la sesión de esta mañana hemos contado con la colaboración de Mariola Serrano, que además de haber coordinado la mesa, nos ofrecerá a continuación las conclusiones de esta jornada. Coordinado la mesa, ¿no? Pero Mariola Serrano vendrá, ¿verdad? Sí. Mariola Serrano está subiendo muy bien. Mariola, un aplauso. Mariola Serrano es doctora en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y profesora titular de la Universidad de Deusto. Y con eso es suficiente. Gracias. Sí, con eso más que suficiente, sobre todo para intentar terminar, a ver si podemos a tiempo y a ver si podemos también concluir o sacar las ideas fuerza de este conversatorio que desde luego ha sido más que enriquecedor. Tras una excelente ponencia por parte de Segolén, en la que nos ha introducido, nos ha evidenciado, ¿no?, la dificultad de las mujeres en política, que realmente es una dificultad que se extiende al resto de ámbitos, ¿no?, de la vida social y además que es exactamente igual en Francia que en España, sí que vamos a intentar extraer las ideas fuerza del conversatorio sobre economía, cuidados y brecha.
El conversatorio se ha dividido en 3 grandes preguntas o 3 grandes temas principales. Por un lado, la segregación del mercado de trabajo, por otro lado, la brecha salarial entre mujeres y hombres y, en tercer lugar, la corresponsabilidad y la diversidad sexual. En relación a la segregación del mercado de trabajo y respondiendo a la pregunta sobre los impactos que ha tenido la pandemia reforzados por la guerra, sobre las vidas y los trabajos pagados y no pagados de las mujeres, destaca Cecilia que la pandemia ha puesto de manifiesto la insuficiencia de nuestro estado de bienestar en términos de cuidado y que no ha incluido la perspectiva de género. El importante esfuerzo de gasto realizado por los presupuestos públicos comentaba que se ha concentrado en el mantenimiento del empleo, en los ingresos y en las empresas, pero no ha sido acompañado de la misma atención a las necesidades de los hogares. Y esto, además, yo creo que es una idea interesante, ¿no? Habría generado, si hubiese sido así, habría generado empleo joven y empleo femenino. Se critica y se evidencia también, ¿no?, que funciona mejor la parte del estado de bienestar desde la perspectiva masculina. Me parece una idea muy importante y esto demuestra la fragilidad de nuestra arquitectura para la sostenibilidad de la vida. También ha revelado la ponente la fragilidad de nuestra arquitectura para la igualdad. Las políticas de igualdad se han centrado en el acceso de las mujeres al empleo, pero sin disponer de esa infraestructura suficiente de servicios de cuidado de niños y de mayores. Todo esto ha generado en las mujeres, destacaba Cecilia, una enorme fuente de ineficiencia y también de frustraciones y de infelicidad. A partir de esta crisis sanitaria y económica ha emergido la crisis del cuidado y esta crisis solo puede resolverse con una mirada diferente sobre los cuidados y también con una mirada diferente sobre el mercado de trabajo que abandone la misión masculina. Y esta es una idea que ha reiterado varias veces a lo largo del conversatorio porque tener un empleo no resuelve la desigualdad de género. Incluso la puede agravar, porque las vidas de las mujeres se vuelven como las de los hombres, mientras que las de los hombres no cambian. Y tampoco cambian las instituciones del mercado de trabajo. Así que la igualdad, desde luego, concluyendo esta primera respuesta, no se puede alcanzar integrando a las mujeres en un modelo masculino de empleo. Preocupa, y así nos lo ha manifestado María Ángeles Durán, la actual internacionalización de los trabajos remunerados del cuidado. Desde luego no hay estadísticas especializadas para conocer qué sectores son los que se integran dentro del cuidado. Parece que puede integrarse el sector educativo, especialmente la primera infancia, el sector sanitario, los servicios sociales y los empleos del hogar. Advierte María Ángeles Durán que los mercados regulados, como en el caso de España, los puestos de trabajo cuya productividad no alcanza la productividad media no tienen posibilidad de sobrevivir, salvo que se derive hacia ellos y se compartan las plusvalías obtenidas por otros empleos de alta productividad, lo cual parece difícil. Donde no llegan las transferencias o las subvenciones, los puestos de trabajo desaparecen o se transforman en empleos informales que no responden a los requisitos legales. En este sentido, y precisamente, los servicios de cuidado producen bienestar y no mercancías, y no producen plusvalía. Nos ha recordado también que en el sector del cuidado sí que existe una pequeña parte de empleos de alta cualificación que además no tienen mucha relación directa o contacto directo con las personas que reciben el cuidado, pero que estos están ocupados casi en su totalidad por trabajadores originarios del mismo país y además los salarios son mayores. Paralelamente con estos empleos más cualificados, los empleos de cuidado, en su mayor parte, se ubican en niveles bajos y medios del mercado laboral. Paralelamente, además, coexiste un amplio mercado laboral no regulado, en el que las condiciones laborales se fijan por acuerdos directos entre las partes.
Los servicios de cuidado en casi todo el mundo tienden a internacionalizarse porque los trabajadores locales prefieren empleos cuya alta productividad garantice buena remuneración y buenas condiciones laborales. Estos huecos que no quieren los trabajadores, las personas trabajadoras locales, son los que ocupan los inmigrantes mientras esperan esa oportunidad de dar el salto a un mercado, a un puesto de trabajo mejor retribuido y con mejores condiciones laborales. Iñaki García nos introduce en las realidades laborales, o nos ha introducido en las realidades laborales de las mujeres en situación de vulnerabilidad social y sus necesidades específicas de inclusión social. Ha constatado cómo el fenómeno de la exclusión social en España ha aumentado notablemente en los últimos años, generando lo que él ha llamado una brecha de clase. Y ha destacado también el grave impacto económico de la pandemia sobre sectores más vulnerables y más feminizados, como pueden ser, entre otros, la limpieza, la hostelería o el comercio. Estos sectores lo que hacen es generar puestos de trabajo que no sirven para impulsar la inclusión social por su temporalidad, su parcialidad, entre otras cuestiones. Este hecho sitúa a un amplio grupo de personas como destinatario prioritario de urgentes medidas de políticas de inclusión basadas en derechos de forma integral, desde la superación del cada vez más estrecho margen de las políticas sociales. Nos dice que es necesario un cambio radical en políticas de inclusión que realmente pivoten sobre una mirada interseccional, atendiendo a todas aquellas situaciones de vulneración de derechos en base al género, a la clase social, las capacidades, la procedencia o la edad, para pasar a una mirada centrada en el mecanismo del empleo como único cauce de salida de la exclusión. Nos advierte también que no valen políticas iguales para hombres que para mujeres. Urge el desarrollo de una serie de agendas políticas intersectoriales e interinstitucionales que sean de carácter integral y mediante las cuales podamos implicar las políticas de vivienda, salud, empleo, educación e igualdad en torno a un presupuesto real y a mecanismos de colaboración público-social y que se encarguen de ir suturando una brecha que, de continuar abierta, corre el riesgo de infectarse y de hacer enfermar todo nuestro cuerpo social. En cuanto a la brecha salarial entre mujeres y hombres, que era la segunda gran pregunta sobre la que hemos reflexionado en este conversatorio, Cecilia Castaños nos ha reflexionado sobre eso que llama ella la dicotomía cielo digital y tierra del cuidado y la exclusión de las mujeres. Hemos desechado en España esa gran oportunidad, o no estamos aprovechando esa gran oportunidad de incluir a esa generación femenina joven más preparada de la historia en un momento de expansión de oportunidades de empleo en la economía digital y de búsqueda del talento femenino. ¿Por qué? Porque persisten, nos ha reiterado en la ponencia o en la reflexión en el conversatorio, importantes brechas de género, tanto desde el punto de vista del acceso como desde el punto de vista del uso de las habilidades digitales y las oportunidades del empleo. Aunque la carga del cuidado no remunerado es verdad que ha aumentado para todos, mujeres y hombres, desde la primera ola de la pandemia, desde luego son las mujeres las que están soportando las peores responsabilidades del cuidado, tal como ha reflexionado también en la contestación de una de las preguntas. Y desde el inicio de la pandemia se ha puesto de manifiesto el papel clave de las mujeres al frente de la provisión de cuidados pagados y también al frente de los cuidados no pagados en los hogares, convertidos, como nos ha comentado ella, en centros escolares y de estudios, centros de cuidados, restaurantes a tiempo completo, ludotecas, además de centros de teletrabajo. Respecto al teletrabajo, también nos ha comentado que si bien es verdad que ha aliviado la presión total de trabajo, ya que por una parte ha reducido desplazamientos y por otra facilita tareas de cuidado, para las mujeres no es una solución, implica un aumento importante del conflicto entre familia y trabajo, generando problemas de insatisfacción y también de frustración por no poder atender adecuadamente ni a las tareas laborales ni tampoco a las tareas de cuidado.
María Ángeles Durán ha reflexionado en esa segunda pregunta del conversatorio sobre el término salario sombra, muy importante, como conversor entre sistemas monetarizados y no monetarizados del cuidado. Nos ha explicado que la mayor parte de la economía no monetarizada tiene lugar en los hogares y en las entidades sin fines de lucro. Cualquier previsión de políticas públicas de cuidado tiene que basarse en el conocimiento del conjunto de la economía del cuidado, porque todos los cambios en el sector remunerado repercuten en el no remunerado y viceversa. Como no existen precios en la economía no monetarizada, hay que buscar un elemento que sirva de traducción o de vehículo de comunicación entre este sector y el monetarizado. Y el más sencillo es el llamado salario sombra o valor que se atribuye a cada hora de trabajo. Salario sombra que, sin embargo, no tiene acuerdo, no existe un acuerdo en cuanto a la cuantía exacta que corresponde ni a efectos económicos ni a efectos legales, pero que tiene una importancia extraordinaria adscrito al cuidado, ya que hace variar enormemente el presupuesto de las medidas de transformación de cuidados producidos sin remuneración en los hogares a servicios ofrecidos por las administraciones públicas. Respecto, entrando en los sectores más vulnerables, Iñaki afirma que la desigualdad ha crecido en España, ensanchando la base de personas que ya partían de una peor situación y que no habían acabado de recuperarse con la crisis. Tras darnos ciertos datos estadísticos al respecto, sí que nos indica que tras la pandemia se aprecia un grave retroceso en la dinámica progresiva de integración que venía experimentando el colectivo de personas integrantes. Todos los datos que nos ha ido comentando, todos los datos sobre los que ha reflexionado a lo largo del conversatorio nos sitúan sobre el itinerario a seguir por las políticas relacionadas con la igualdad. Dice que políticas sociales y políticas de igualdad deben ir de la mano, pero desde luego hay que repensar las políticas desde una perspectiva de transformación social. En el tercer y última pregunta del conversatorio, que versaba o ha versado sobre corresponsabilidad y diversidad sexual en el cuidado, Cecilia Castaños concluye sobre la diferente forma que la inflación, los impuestos o las medidas anticrisis afectan a las mujeres y a los hombres, diciendo que las mujeres somos importantes para la economía y además sabemos que sin cuidados la vida no funciona. Que las políticas de reducir gasto público en servicios de cuidado para ahorrar gastos constituyen en realidad un uso ineficiente de nuestras capacidades productivas a costa de mejores ingresos de las mujeres y del Producto Interior Bruto. Las políticas de reducir impuestos, dice María Ángeles, argumentando que el dinero de los impuestos está mejor en el bolsillo de los ciudadanos, afectan mucho más a las mujeres que a los hombres. Las políticas de reducción de impuestos y reducción de servicios públicos, por ejemplo, el cuidado de niños, conllevan menos bienestar y más desigualdad de género. En la actualidad, estamos sufriendo problemas de aumento de inflación que nos afectan a todos, pero a unos más que a otros. En concreto, el impacto está siendo especialmente grave sobre productos básicos con demanda muy rígida y afecta también al suministro eléctrico, gas, calefacción, agua. Mientras más baja es la renta personal, más peso tienen los bienes básicos en el consumo y no es posible prescindir de ellos. En este sentido, concluye, la inflación agrava la pobreza y la inflación afecta especialmente y de nuevo a las mujeres. Durán nos ha reflexionado sobre la relación entre cuidados y personas de largo recorrido o personas viejas, con gran preocupación sobre el futuro de las mujeres cuando van haciéndose mayores y el cuidado. Porque dos ideas. La mayoría de los hombres tienen garantizado un cónyuge cuidador potencial en esa etapa de largo recorrido, mientras que las mujeres tienen casi garantizada que a la edad en la que más lo necesitan, no tendrán un compañero que pueda prestarles cuidado.
Además, la mayoría de los hombres tendrán garantizadas una pensión de jubilación, mientras muchas mujeres no tendrán acceso a ella o será de una cuantía menor que la de los varones, lo que dificultará su acceso a los cuidados formales en el mercado laboral, reivindicando finalmente pues esa felicidad, ¿no? en la tercera edad, esa dignidad. A Iñaki García Maza reflexiona finalmente sobre las diferencias en los cuidados que desarrollan hombres y mujeres y que perpetúan situaciones de sufrimiento social, reproduciendo roles parentales dañinos. Tres o cuatro ideas. La ocupación laboral de las mujeres se ha ido incrementando. La brecha ocupacional entre mujeres con y sin hijos se ha reducido y apenas hay diferencias en tasas de ocupación entre hombres con y sin hijos. Pero la división tradicional de roles de género castiga sobre todo y de nuevo al empleo de las mujeres. De hecho, la mayor empleabilidad de las mujeres no ha supuesto una reducción de la carga de cuidados que asumen. Así pues, los sectores de población precarizados, más vulnerables, no han podido beneficiarse, como otros, del teletrabajo, por ejemplo, lo cual produce aún un mayor tensionamiento en las mujeres en estos sectores. Habla de familias con madres sobrecargadas, con numerosas heridas emocionales, sin apoyo para compaginar su vida laboral de cuidados y la vida personal de forma saludable. De modo que, si siguen perpetuando intergeneracionalmente no solo ya los clásicos roles de género, sino además aquellos aspectos relacionados con la crianza que sostienen la precarización y la exclusión. Reclama Iñaki una intervención, en este caso centrada en los roles de cuidado dentro de las familias en situación de vulnerabilidad social, porque ello se convierte en una herramienta necesaria para evitar la cronificación transgeneracional de la vulnerabilidad. Creo que las reflexiones de los tres sí que contribuyen por lo menos a dar un paso más en la consecución de esa igualdad real, y no creo que tengamos que esperar para ello, deseo que no tengamos que esperar para ello esos 286 años que comentaban en alguna de las preguntas. Muchísimas gracias por vuestra intervención, muchísimas gracias por vuestras reflexiones, Segolén, Cecilia, María Ángeles e Iñaki. Eskerrik asko. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas. Muchas gracias por tu espontaneidad. Ahora ahora ya acabamos con el acto por la mañana y podemos decir todas nuestras ideas, expresiones fuera, que son todas muy interesantes y enriquecedoras. Contaros que tenemos a María Ángeles Durán, la ponente, para firmar su libro. Y recordaros que a la tarde tenemos una mesa de debate sobre medios de comunicación e igualdad con África Baeta, Rosa María Calaf y Paloma del Río, que dinamizará Teresa Aguiló. Posteriormente podremos ver el documental Escribiendo con Fuego. Os agradeceríamos que vinieseis un poquito antes para hacer el acceso, el control de acceso. Y nada, que nos vemos a las 4. Todos y todas.